Esta conferencia la denominamos Ingeniería Hidráulica en Línea. ¿Por qué ingeniería hidráulica? Bueno, es lo que yo he hecho por 40 años, ingeniería hidráulica. Ingeniería hidráulica civil, obviamente. ¿Por qué hidráulica? Porque así comenzó la hidráulica en la parte de ingeniería civil, pero ahora se llama también ingeniería hidrológica. Y por último, en los últimos años le hemos dado en llamar, estamos introduciendo el término de ingeniería del agua, porque ya la ingeniería que se hace en el aspecto del agua ya no es hidráulica solamente. Antes era, pero ahora ya no. Ahora es hidrológica, recursos hídricos, recursos ambientales, todo en realidad. O sea que ha venido a ser en los últimos 10, 20 años más amplia la práctica. Antes nos encontrábamos con un canal y le echábamos concreto. Y eso se hacía antes, hace 50 años, sin ningún reparo. Ahora ya hay reparos. Es más, hay casos en los cuales ya no se hace por legislación, por control, cuidado ambiental. Sin embargo, quiero decirles que en algunos países del mundo todavía se continúa haciendo esa práctica que es negativa para el medio ambiente. Entonces, como les digo, hidráulica, hidrología, recursos hídricos, planeamiento de los recursos hídricos, recursos ambientales, y todo eso lleva a la que hoy se ha dado en llamar ingeniería del agua. Para comenzar, tengo aquí lo que se llama un portal de lo que voy a hablar con ustedes hoy día, compartir con ustedes. Y este portal tiene 4 cuadros de diferentes colores. Hay un color introductorio que se llama el sitio en línea. Les voy a contar un poco mi historia de cómo devení o cómo llegué yo a hacer lo que estoy haciendo. Primero voy a dar homenaje al señor Tim Berners-Lee, sin el cual yo no podría estar acá hablándoles a ustedes en este momento. Si no hubiera internet, no podríamos hacer la reunión virtual. ¿Quién es este señor Tim Berners-Lee? Vamos a ver. El año 2014, hace 6 años, hubo una celebración en San José, en Santa Clara, que es cerca de San José, aquí en California. Y se celebró los 20 años del WWW, o sea, el consorcio World Wide Web. Celebró sus 20 años y lo invitaron al creador del World Wide Web a dar una charla. Al final, digamos, la charla más importante de esa noche. Y estuve yo allí, me interesó y fui, y una de los planes era tomarse una foto con el, nada menos como que se dice, con el mero mero, o sea, con el señor Tim Berners-Lee. Y lo logré. Y ven ustedes ahí la foto, a la izquierda estoy yo, hace 6 años, el señor Tim Berners-Lee, y a la derecha está mi hijo, que trabajaba en esa época allá en Santa Clara. Entonces, ¿quién es este señor Tim Berners-Lee? El año 89, 1989, o sea, ¿cuántos años? Hace 31 años. Este señor trabajaba con el organismo de energía nuclear en Europa y se le ocurrió, porque es un tipo que conocía mucho la ingeniería de cómputo, la programación, se le ocurrió conectar a todos sus trabajadores, o sea, a los colegas, para compartir información. Y ahí fue donde se sembró la semilla de lo que él dio en llamar WWW, ¿no? World Wide Web, y le tomó 4 años, o 4 o 5 años, popularizarlo y difundirlo para que fuera aceptado a nivel mundial. La gran contribución de Tim Berners-Lee es lo que todos los días hacemos, todos los días, y eso se llama Hypertext Marking Language. En inglés, en español sería un lenguaje de marcación o marcador para hipertexto, que es exactamente la columna transversal del web. Entonces, este señor, que es software, no es hardware, como ustedes ven, si ustedes leen el inglés, dice I did not invent Internet en su parte de adelante de su camisa, porque él no inventó el Internet. El Internet venía ya de los años 1970. Lo que pasa es que todavía nadie había usado el Internet para cuestión práctica, para comunicación. Entonces, si él se voltea, van a ver que atrás en su camisa decía I invented the WWW, the World Wide Web.
O sea, él es un ingeniero de software. Y con el software, él pudo conectar a todo el mundo. Y bueno, el resto es historia. Tal vez ustedes no la sepan porque son muy jóvenes. Año 2020, ustedes generalmente, los alumnos de la universidad, tienen 21 o 22 años y entonces se remontan a 1998. Pues yo le voy a decir que en esa época, el 99 precisamente, fue cuando yo comencé a trabajar en línea. Me tomó 5 años ponerme las pilas, como se dice. ¿Y por qué tanto? Bueno, porque es así. Imagínate, hay gente que recién le está entrando después de 25 años. Entonces, esta conferencia yo la dedico a Tim Berners-Lee, sin el cual no podríamos estar aquí en este momento. Él todavía vive, tiene unos 65, 70 años, y bueno, eso es lo que voy a decir al respecto de Tim Berners-Lee, dedicando esta conferencia a él. En segunda instancia, voy a hablarles a ustedes cómo me coloqué yo en línea el año 99. Creé una página que después a los 2 años o 2 o 3 años la convertí, aprendimos desde el principio, desde el ABC, y la convertimos en esta página. ¿Por qué rojo? Porque a mí me gusta el rojo. Además, esta página es no convencional, no es una página convencional, porque el doctor Ponce no es convencional. O sea, yo hice esta página para que me sirviera a mí, pero no tengo inconveniente en compartirla con el resto del mundo. A mí me sirve esta página porque es como mi oficina, mi escritorio virtual. Aquí tengo yo todo lo que yo tengo está en línea. Algo está guardado, cubierto por usuarios y contraseñas. Aproximadamente el 20% de esta página está cubierta, porque pues uno tiene sus secretos, a cosas que guarda para sí solo, ¿no? Por si acaso pase algo. Y entonces, pero el 80% de esta página está abierta. Y la tendencia es más abrir, porque como les digo a ustedes, ya yo estoy casi semi-retirado y al final creo que cuando yo complete mi ciclo de enseñanza, pues pondremos esta página en un lugar en el cual esté permanente y la abriremos toda para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo diseñar una página? Es importante eso. Hay varias maneras y yo les digo que ahora ya casi nadie hace la página desde el principio como la hice yo. ¿Por qué? Y claro, yo les voy a contar la historia porque es necesario que ustedes sepan, lo que les estoy contando no existe en ningún libro. Al principio se hacía las páginas a mano, como decir, letra por letra, pero eventualmente salieron algunos programas que permitieron lo que yo llamo el generador de código. O sea, que tú apretabas un botón y te generaba una página de código. Eso se llamaba Front Page, el año 98, 99, fíjense. Ya había Front Page. Luego vino los de Adobe, el Dreamweaver. Y por último entraron el Bigly. Hay una serie de páginas ahora que tú ya no tienes que pensar, nomás tú entras y te dicen todo cómo se hace y sale. Y tienes tu página. Y yo digo que la gran mayoría de la gente ya no se preocupa por eso y lo hace de esa manera. Pero hay un problema. Nada, dijo Maquiavelo, no hay mal que por bien no venga. Si ganas, pierdes, y si pierdes, ganas. Esa es mi frase. Entonces, al ustedes usar esos programas que te hacen todo, ya usted no sabe cómo hacerlo. Y entonces no puede interaccionar con la página, aumentar, disminuir, sino pidiéndoles permiso o siguiendo las reglas de los que hicieron el programa. Entonces, es como en inglés se dice crutch, como un bastón para apoyarte. Yo prefiero hacerlo desde el principio. Y los insto a ustedes que están jóvenes para que aprendan el HTML, porque no es nada difícil. Yo he sido profesor de Fortran y tengo un libro de Fortran. Increíble, pero es así. Entonces, el HTML en relativa comparación con dificultad es 1/10 del Fortran. El HTML no es siquiera programación, es un lenguaje de marcado. La programación Fortran es difícil. No muchos llegan a eso. Es más, a partir del año 91 se comenzó a reemplazar la programación en sí y el Fortran en particular por los spreadsheets, por las páginas de, ¿cómo se dice?, las hojas de cálculo, que reemplazan más o menos, pero no todo. Y entonces ahí luego volvimos a perder. No quiero entrar en eso porque no es el tema, pero aquí estamos y como les digo, nosotros hemos dividido nuestra página en todas mis actividades. Yo tengo 9 actividades. Una actividad que es general,
luego la investigación, luego las publicaciones, tenemos una gran cantidad de publicaciones, aprendizaje de diferentes tipos de hidrología, hidráulica, etcétera. Biodata quiere decir currículum, ¿dónde está? Ahí está mi currículum, de ahí es donde el presentador Marco encontró hoy los datos sin preguntarme cuáles son los datos de mi currículum. Luego dice restringido, allí esa parte es para mis clases. Las clases que yo estoy dictando ahora, por ejemplo, estoy dictando 3 clases, están restringidas, solamente para los alumnos de esas clases. Luego viene, dice informes técnicos, lecciones, esa parte que está tapada porque ahí tengo mi información de mis clases. Y al final personal. Personal quiere decir cualquier otra cosa que no entre en las otras categorías. Personal es como mi propio Facebook, solamente que no es Facebook. Facebook es fácilmente compartible, esto no. Aquí ustedes me tienen que buscar. Yo no les voy a poner mi cara enfrente de ustedes. Ustedes tienen que buscarme aquí. Pero el personal incluye, cada uno de estos 9 divisiones se divide a su vez en 9. Y cada una de esas segundo nivel 9 divisiones se divide en 999. O sea, multipliquen ustedes 1000 por 10 por 10, o sea, son 100,000, casi 100,000 posibilidades de marcar o definir información en esta página. Es muy grande. Yo en este momento tengo en el orden de entre 20 y 30,000 enlaces que no los he contado. Y voy a llegar no llegaré a 100,000, no es necesario, nadie está contando. Pero sí tengo suficiente espacio allí es como un árbol que salen hojas y hojas y hojas, para continuar colocando mi trabajo. Y ahora les voy a decir después en qué consiste ahora mi trabajo. Aparte de la enseñanza, en este momento yo estoy enseñando 3 clases virtuales. Estoy aquí en mi casa dando clases. Tengo como 40 y tantos alumnos. Es bastante trabajo, pero eso es mi trabajo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, esta página yo los invito a ustedes que la visiten, que la miren, que si quieren hacer preguntas después, pues me las hacen, me escriben a mi correo una pregunta, o si no la hacen después terminando yo con mi trabajo aquí. Entonces, aquí vamos a regresar a la página. Voy a hablar unos 5 minutos aquí porque si no se nos va a acabar el tiempo. Que las herramientas, tenemos un laboratorio a partir del año 2001, un laboratorio que le hemos llamado el Visual Lab. No me pregunten el nombre por qué, pero comenzamos así, íbamos a hacer trabajos visuales, pero al final hemos hecho de todo en realidad, todo en línea. Debería llamarse laboratorio en línea, pero eso es muy largo. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos? Bueno, si ustedes cliquean aquí, ven la página del Visual Lab, estas son las herramientas. Y esto es lo que es el Visual Lab, ¿no? Ustedes ahora muy bien pueden traducir todo, pueden prácticamente traducir todo con el traductor de Google al español en cuestión de fracciones de segundo. ¿Qué plataforma utilizamos? Nosotros utilizamos la plataforma Apple, Mac OS, que es una expresión de Unix. En el mundo hay varias plataformas, pero las plataformas más conocidas son Windows, Mac OS y Unix. Pero el Mac OS es un simulacro del Unix, es un Unix más chiquito. En realidad yo no sé si más chiquito, yo creo que debe ser, yo no conozco el interior del Mac OS, es un Unix, positivamente un Unix. O sea que si ustedes trabajan con Apple, están trabajando con Unix. Ahora, ¿por qué no trabajan con Apple ustedes? Porque lamentablemente las computadoras Windows cuestan $400 y las Apple cuestan $1,300, $1,200. Entonces se necesita mucho más recursos para poder trabajar con Apple. Pero les digo yo que es muchísimo más eficiente, cuesta 3 veces más y es 10 veces más eficiente. O sea, ustedes saquen su conclusión aquí. Luego, comunicación. Nosotros usamos lo que se llama el SSH, Secure the Shell, para poder comunicarse entre nuestras computadoras. Tenemos varios servidores y varias computadoras que se llaman workstations, o sea, estaciones de trabajo. En el laboratorio tenemos como 8 estaciones de trabajo y para desarrollar páginas web necesitamos un editor. Nosotros utilizamos Emacs con HTML y con CSS. CSS es una expresión más sutil del HTML. Es bueno, es muy bueno el CSS.
Luego el apoyo gráfico tenemos Photoshop y Illustrator. Estos son por programas de Adobe. Lenguaje de programación. Nosotros utilizamos extensivamente el PHP. Muy poco el Fortran, porque el Fortran no se presta en línea, pero sí para hacer grandes cálculos. Yo digo que el Fortran es de aproximadamente de 10 a 100 veces más rápido que el PHP. Pero entonces, ¿por qué utilizamos el PHP? Porque el Fortran no se presta a uso en línea. Se puede hacer, y lo hemos hecho, pero es sumamente tedioso y moroso y complicado. El PHP está fácil. El PHP tiene 20 años, el Fortran tiene 60 años, más de 60 años. El Fortran fue el primogénito de los lenguajes de programación, año 1955, fíjense. La producción de videos, hay varias maneras de producir videos. Nosotros utilizamos ya desde el año 2009 la plataforma Final Cut Pro. O sea, el Final Cut Pro, que es el Apple, y luego lo elevamos al YouTube. Y tenemos muchísimos videos que hemos desarrollado y continuamos desarrollando en línea, de diferentes tipos, de diferentes longitudes, de diferentes temas, que ahora los vamos a ver, voy a demostrar. Entonces, tenemos 3 secciones en esta presentación. La sección de color verde es lo que yo llamo las páginas estáticas. La sección azul se llama páginas dinámicas. Y la sección de este color así medio amarillo, los videos. Nosotros progresamos desde lo que llamo vector estático, a un vector dinámico y luego a una presentación raster. ¿Cuál es la diferencia entre raster y vector? Son temas que se utilizan en el diseño gráfico. El vector es como un vector, tiene una orientación, tiene un sentido y en oposición al raster. El raster no tiene ninguna orientación y no tiene sentido. El raster son una cantidad enorme de lo que se llama píxeles, puntitos chiquititos y que si tú los pones de diferentes colores, pues obtienes una imagen y de esa forma se hace. Entonces, es lo que llamamos el raster. Por ejemplo, Photoshop es raster, pero Illustrator es vector. Y entonces la pregunta, ¿cuál usar? Depende, tú debes tener las 2 herramientas. Es como decir, tienes un escudo y tienes una lanza. La lanza es para cierto uso y el escudo para otro. Entonces tenemos esos 2 y lo utilizamos de esa forma. Entonces, en las páginas estáticas, yo les voy a mostrar 3 componentes de mi página para que ustedes vean cómo se llena el volumen de la página con ideas. Lo que hay que hacer es comunicación, hay que comunicarse. Y en este caso tenemos comunicación a nivel mundial. Yo puedo hacer una página en inglés y el traductor de Google, teóricamente, lo debe traducir a 106 lenguajes a nivel mundial. La última vez que lo vi eran 106. La pregunta viene al caso. ¿Cuántos lenguajes a nivel mundial hay? La respuesta son 6.400. Voy a hacer 3 presentaciones. Uno que le llamo Nutshells. El segundo se llama Pubs and Calcs. Y el tercero se llama Páginas en Español, específicamente. Los Nutshells en inglés es como decir una nuez. O sea, está comprimido. Es un artículo relativamente corto de algo que queremos publicar y lo publicamos directamente en línea. Nosotros ya hace 20 años que adoptamos la revolucionaria idea de publicar solamente en línea. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, y yo voy a entrar aquí no a mostrarles, no a educarlos, sino más bien a mostrarles lo que se puede hacer. Por ejemplo, tenemos este artículo sobre los hechos en el lago Titicaca. Esto tomamos información de un libro que existe, del ingeniero Aquise, de Puno, Perú, y hemos publicado todo esto en línea. Por ejemplo, aquí dice el origen y la localización del lago Titicaca, como ustedes saben, y la cuenca del lago Titicaca, la cuenca cerrada del lago Titicaca. Esta es la cuenca del lago Titicaca. No, sí, esta es la cuenca del lago Titicaca, sí. El lago Titicaca, y luego viene la entrada al lago, las fuentes en el lago, la temperatura, los niveles del lago, el balance hidrológico, la climatología, la salinidad, la navegación y al final, eso es todo. Como ustedes ven, aquí tenemos un artículo sobre el lago Titicaca basado en el trabajo de Aquise Jaén, lago Titicaca. O sea, el libro de Aquise es un libro muy bueno. Aquise
demoró o tomó 30 años de su vida para documentar el lago Titicaca y luego falleció ya hace unos 8 o 10 años. Ingeniero Aquise de Puno, Perú. Nosotros hemos tomado su folleto que tiene y lo hemos puesto en el internet, en línea, para beneficio de todo el mundo. Todo el que quiera puede entrar aquí. Ahora, por supuesto, si ustedes ponen el lago Titicaca, hay que ver cómo selecciona Google, pero yo digo que a Google le gustan mis artículos, porque generalmente mis artículos están adelante. ¿Y por qué? Debe haber un filtro ahí en Google que se refiere al hecho de la claridad de presentación, la bondad, qué bonito está el artículo, cuál es el tema de importancia, y entonces el Google hace esa selección y coloca los mejores artículos adelante en la búsqueda. Ustedes saben muy bien que este asunto del Internet es una cosa que crece y continúa creciendo. Ayer en clase hice un Google para ver la comparación entre flujo de base y flujo de avenida. Y yo les dije a mis alumnos que había mucho más información de flujo de avenida que el relativamente nuevo flujo de base. El resultado fue como 1 en 300 o 400. O sea, por cada artículo de flujo de base, que había como 1 millón, habían como 400 millones de artículos de flujo de avenida. Fíjense nomás la inmensidad, la dimensión. El segundo artículo que tengo acá para presentarles a ustedes es este que se llama Andes, Quilean y Craton, las caras de los ríos. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que el río Amazonas tiene 3 colores. Hemos focalizado en la investigación de Scioli, que demostró, comprobó, verificó que habían 3 colores de agua en el Amazonas. Uno que él llamó agua clara, otra agua blanca y otra agua negra. En realidad no son tan claras ni tan blancas, pero ahí están. Esas son las clasificaciones de Scioli. Para ver de dónde vienen estos ríos, tenemos aquí el mapa del Amazonas y los que están en marrón se llama white water, o sea, agua blanca. Aquí, como ustedes ven, por ejemplo, el río Yuruá, el río Marañón, el Putumayo, que vienen de la sierra de los Andes orientales del Perú, Ecuador, son blancos, perdón, lo que se llama blanco, que es marrón en realidad, con tierra, pues con sedimentos. Los que vienen del norte, de la zona de la floresta amazónica, llamada Gilea por Humboldt, el río Negro, particularmente el río Negro, que tiene su boca en Manaus, Brasil. Y en el sur tienen lo que se llama el clear water, o sea, el agua limpia. Por ejemplo, el río Xingu, el río Tapajós, esos son ríos claros. ¿Por qué? Porque no tienen sedimentos. ¿Por qué no tienen sedimentos? Porque allí no hay montaña, es pura roca, es puro terciario, es hasta menos de terciario, antes del terciario, son rocas antiquísimas. Y entonces, como ustedes ven, esto da lugar a 3 tipos de ríos con 3 características fisiológicas, físico-químicas, perdón. El río Solimoes, que los brasileros llaman al Amazonas Solimoes, que es agua blanca. El río Negro, que es agua negra, como su nombre lo indica. Y aquí tienen ustedes un ejemplo claro de lo que estamos hablando, la mezcla de las aguas del río Negro con el río Solimoes, cerca a Manaus, Brasil. El río Tapajós y las caras de los ríos con sus características físico-químicas y las referencias. Este artículo lo hemos escrito el 13 de febrero del 2020, está datado hace poco. Luego hicimos un video, hemos terminado ya el video, ya se los voy a mostrar después. Entonces ahora regresamos aquí y vamos a acelerar un poco esta charla porque si no, no terminamos. Tenemos otro artículo sobre los efectos del calentamiento global en la Cordillera Blanca del Perú, que los invito a que ustedes lo visiten. Esto lo hemos hecho tanto en inglés como en español. En PABS, en Calcs, esto es algo que nosotros venimos haciendo ya hace más de 10 años y que sin embargo nadie, muy poca gente, yo no voy a decir nadie, pero digo muy poca gente lo hace. ¿Qué cosa es? Es escribir un artículo en línea y ponerle calculadoras de tal manera que usted, mientras que está leyendo, está calculando o puede calcular. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos esa capacidad de poner las calculadoras dentro de los artículos. Esto no lo puede hacer usted leyendo una revista impresa, imposible, porque ya eso de las revistas impresas eventualmente fenecerá.
será todo en línea, para bien o para mal. Hay ventajas y desventajas. La ventaja es que está fácil. La desventaja es que si se corta la luz, se acabó. En cambio, un libro se puede cortar la luz y no pasa nada. Si es durante de día, no hay problema. Ya ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, tenemos estas publicaciones casi únicas. Digo casi porque no tengo certeza que alguien a nivel mundial no me haya ya seguido los pasos. Pero, por ejemplo, tenemos este artículo que se llama Las propiedades del agua, que lo hemos hecho el año pasado. Esto fue necesario porque hay que enseñarles a los alumnos todas las propiedades del agua, no solamente las físicas, sino las químicas y las biológicas, porque la naturaleza no entiende de separación de las ciencias naturales. Las ciencias naturales es una sola, es la naturaleza. Entonces aquí tenemos, como ustedes ven, en este artículo, la introducción del ciclo hidrológico, los creadores del agua, las personas que inventaron, por decir, la química del agua, que fueron Lavoisier, un francés, Gay-Lussac, también un francés, y luego Humboldt, nuestro estimado Humboldt, varón Alexander von Humboldt, perdón, que estuvo por acá, por el Perú, Latinoamérica, Brasil, Perú, México, en el año 1801, 1802. Luego tenemos la molécula de agua, como ustedes ven aquí, se estructura molecular, la regulación de temperatura, porque el agua regula la temperatura y por eso que los climas continentales son más fríos, digamos, que los climas que están cerca al mar. Yo, por ejemplo, vivo en San Diego y a 5 kilómetros, perdón, 5 millas. A 5 millas de San Diego y aquí el clima en mi casa es muy bueno. Si usted se mueve 20, 30 millas o con kilómetros al interior, es mucho más caluroso durante el verano y mucho más frío durante el invierno. O sea, hay una acción de amortiguación del océano y eso es bastante notable. Luego tenemos aquí los puntos de fusión, etcétera. Estoy mostrando aquí, por ejemplo, el caso del estado de North Dakota en Estados Unidos, que viene a ser el más frío y el más caliente a la vez, por lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Luego, la tensión superficial y la capilaridad, fundamental para producir capilaridad en el nivel freático para que las plantas puedan hacerse con más facilidad del agua que necesitan, extrayendo, vamos a decir, chupando el agua a través de la tensión superficial de la napa freática. La polaridad y la propiedad de la solución. El agua disuelve todo, absolutamente todo. Y es por eso que ustedes se pueden bañar fácilmente, porque le disuelve toda la suciedad, digamos, en un rato, ayudado, por supuesto, por un jabón. Pero si no hubiera jabón, también lo haría, pero se demoraría mucho más tiempo. O sea, la facilidad, el jabón tiene la facilidad de ayudar. A Coulomb también, la concentración de protones, que se llama el famoso pH, que ustedes han escuchado hablar en química, pero ustedes habrán escuchado del pH, pero yo no creo que hayan escuchado del PE. Y el PE es la otra parte, la contraparte de la química de la molécula de agua, porque la molécula consiste de protones, neutrones y electrones. Y los protones es para describir el pH, y ustedes ya saben qué es pH. Pero el PE, que también se llama potencial redox, no se conoce bien. Y el PE es fundamental en el estudio de los humedales. Cuando se hace estudio de humedales, hay que determinar el PE o el potencial de redox para ver pues el estado de desarrollo del humedal mismo. Y tenemos este gráfico muy famoso que nos muestra que en un humedal con el tiempo, primero se produce la reducción de oxígeno, si hubiera, a veces no lo hay. Después que falte el oxígeno, viene la reducción del nitrato, la reducción del manganeso, del fierro, del sulfato y al final la reducción de la materia orgánica misma, porque la materia orgánica es CH2O. Entonces los microbios, para poder sacar el O que necesitan para vivir, pues destruyen la materia orgánica. Es como decir, este es un edificio. En este edificio existe oxígeno libre y entonces entran los individuos, por decir los microbios, y se toman el oxígeno. Cuando el oxígeno termina, seguramente que hay una fruta por ahí, un nitrato, como una fruta, digamos. El nitrato, el manganeso, el hierro, el sulfato, y al final cuando se acaba todo lo que se puede mover, los microbios se lanzan contra el edificio mismo, que es el edificio de la materia orgánica. Y eso produce metano como resultado. ¿Por qué? Porque es una fórmula que tiene a la izquierda CH2O
y a la derecha CH4. O sea, el O fue usado por el microbio, por el elemento viviente que necesita el oxígeno. Como ustedes ven, esto es una fórmula cualitativa, pero muy útil en los estudios de humedales. El método de Penman-Monteith, este es un método recomendado por la FAO para evapotranspiración en hidrología. Es el método estándar, que sigue al método de Penman del año 48. Y este es el método de Penman-Monteith del año 66. Hay otro método que se llama el de Shuttleworth-Wallace, año 86, pero todavía no está muy establecido y es bastante difícil, por lo tanto no está usado preponderantemente en la práctica de la ingeniería. El hidrograma unitario adimensional. ¿Qué es esto? Hemos escuchado hablar de hidrogramas unitarios, pero adimensional y general, esto no. Este es un invento de el que les habla. El año 2009-2010 hemos desarrollado esta teoría del hidrograma unitario adimensional, que nosotros creemos que es obviamente el mejor, el más claro, el más específico y que eventualmente pues se impondrá. Pero aquí tenemos el trabajo original publicado en línea hace ya como 10 años. 2009, fíjense. El 15 de mayo de 2009 hemos producido este artículo sobre el hidrograma unitario adimensional. El hidrograma unitario es una idea para modelar flujos de avenida en hidrología que se comenzó a usar a partir del año 1932, pero después ha tenido varios desarrollos y, como les digo, a partir del año 2009 hemos nosotros creado este hidrograma unitario. No, por supuesto, no hemos inventado todo desde el principio. Seguimos con los tratamientos que se han hecho sobre la cascada de reservorios lineales, que ya tiene como 50 años, pero nosotros hemos mejorado todo eso, porque lo hemos hecho adimensional. La hidrología y la hidráulica en particular se prestan a tratamientos adimensionales que permiten simplificar y explicar mejor el proceso físico. Entonces, como ustedes tienen aquí este artículo que lo hemos puesto ya en línea hace varios años sobre el hidrograma unitario adimensional. Las páginas en español, no las voy a mostrar todas porque obviamente no tenemos tiempo, pero entremos a las páginas en español. El control de ondas pulsantes en ríos canalizados. Este artículo lo hicimos en agosto del 2019, o sea, tiene un poquito más de un año. Los invito a que ustedes vean este artículo, es sumamente completo, tiene como 30 páginas, publicado solamente en línea. Porque yo creo que al final la gente, los usuarios se irán a la línea porque es más fácil, mucho más fácil, más rápido, y se irá modificando. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? La desventaja es que puede ser imperfecto. Hay una chance que haya errores. Pero también eso existe en el libro. En el libro también pueden haber errores. Yo personalmente he publicado 50 artículos y un par de ellos tienen errores. Fíjense, reconozco eso. Nadie es perfecto. Entonces, aquí es probable que en una página en línea es probable que haya más errores porque no fue supervisada extensivamente. Pero esa es la desventaja. Pero la ventaja es que si alguien viene y me avisa que aquí hay un error y yo confirmo efectivamente que es error, inmediatamente lo corrijo. Yo conozco dónde es, cómo se hace y lo hago a cada rato. Mis varios libros están siempre revisados por gente que de vez en cuando, ¿no? Me indica los errores o yo mismo encuentro los errores enseñando a veces, uy, ya me equivoqué aquí, eso está, en vez de decir así, es asá, y lo corregimos inmediatamente. Esa es la ventaja que tiene una publicación en línea, que está viva, es corregible. No en tanto una publicación en el libro, donde no se puede corregir. Una vez que se produjo, se publicó y ya es imposible rellamar, como se dice en inglés, recall, rellamar a los libros para corregirlos. Es imposible, eso no se puede hacer. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí una publicación que tiene como 30 páginas sobre el asunto de las ondas pulsantes que se suceden con mucha frecuencia en La Paz, Bolivia. Y nosotros hemos explicado aquí por qué se producen estas ondas y cómo se pueden corregir. Esto es de las ondas pulsantes. El dilema entre el uso del agua subterránea y la preservación del ecosistema. Este es otro tema en lo que se ha dado en llamar hidrología ambiental. Los árboles toman agua. Si usted no le echa agua, pues algunos árboles tienen raíces profundas y entonces toman agua de la subsuperficie, del nivel freático. Pero ¿qué pasa si el agua subterránea en el vecindario se bombea? Se baja el nivel del agua subterránea y se puede ahogar o asfixiar al árbol. Este es un árbol en el condado de San Diego que murió hace unos 5 años
por excesivo bombeo. Y esto pasa cada rato en todas partes. Entonces hay que controlar el bombeo del agua subterránea para que esto no suceda, porque no debemos atacar la flora. Atacar la flora contribuye al calentamiento global, en una muy pequeña parte, pero contribuye, no es correcto. La flora debe ser manejada, pero no atacada o eliminada. Hay que defender a los árboles. Entonces, como ustedes ven, este artículo habla muy claramente sobre cómo se hace para manejar el agua subterránea en las cercanías de los ecosistemas. Y aquí está, tenemos diferentes gráficos. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de raíces profundas de la mezquita o algarrobo en las orillas de Santa Cruz, Tucson, Arizona. ¿Qué pasó aquí? El agua estaba superficial, el agua subterránea estaba como a metros, 3, 5 metros, y comenzaron a bombearla porque era necesario proveer de agua a Tucson, y bajaron y secaron el río. Lo secaron completamente el río. Y entonces los árboles a su costado se murieron todos. Aquí tenemos una situación muy interesante. Tenemos un árbol. Un alumno mío, año 2013, abrazando el árbol. El árbol tiene una circunferencia de 7,5 metros, diámetro como de 3 metros. Imposible abrazarlo. Es el más grande, el más grueso, perdón. ¿Es el más grueso de California? Yo digo que sí, porque he notado, he visto, y aquí está en San Diego, en un desierto. ¡En un desierto! Repito, ¿cómo es posible que el árbol más grueso de toda California, que tiene todos los climas, está en un desierto? Ah, porque los desiertos tienen agua. ¿Pero dónde está el agua? No la veo. Está en la subsuperficie. Y resulta que aquí esto está cerca de un cerro, y el cerro tiene agua, y del cerro baja un canal subterráneo directamente a la raíz de este árbol. O sea, este árbol tiene humedad permanente por muchísimos años. Este árbol debe estar en el orden de 300, si no 500 años. Lamentablemente, la población, la sociedad, se ha ido detrás del agua subterránea en los últimos 100 años y están bombeando descontroladamente el agua subterránea en todas partes del mundo, incluyendo en el Perú. Y entonces el problema está cómo manejarlo, cómo mitigar, cómo compensar o en todo caso evitar. Hay gente, y yo estoy con ellos, que dice que no se debe bombear agua subterránea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Está usted yéndose contra la industria? No, lo que pasa es que el agua subterránea eventualmente viene a ser agua superficial, porque siempre fluye, y fluye hacia el agua superficial. Entonces, si usted bombea el agua subterránea, pues le está quitando al vecino que tiene el agua superficial. Eso está totalmente demostrado y comprobado. Tenemos proyectos que hemos hecho sobre eso. Entonces, quien bombea agua subterránea debe tener un permiso primero, y eso es efectivamente cierto, pero el permiso, generalmente hecho por los ingenieros del gobierno, debe examinar las vecindades, la escala micro, la escala macro, para ver qué efecto puede tener ese bombeo en el flujo del agua superficial en el vecindario. Eso es importantísimo. En este caso, por ejemplo, este trabajo lo hicimos contratados por una agencia que quería defender el árbol porque iban a bombear en el vecindario. Entonces nosotros produjimos este artículo. El derecho de la naturaleza de disponer de sus residuos salinos. Este es otro tema muy poco conocido. El agua no es agua. El agua tiene siempre sedimentos y sales. Los sedimentos están vivos y las sales están muertas. ¿Cómo es eso de que los sedimentos estén vivos y las sales muertas? Porque los sedimentos son grandes macromoléculas, por decir, tienen 5,000, 10,000 macro, mucho más. Y ahí están todos los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir, para desarrollarnos. Pero ¿qué cosa es eso de nutrientes? El cuerpo humano es 98% agua y 2% nutrientes. Entonces, el agua es la misma, H2O. H2O, no hay otra molécula de agua, hay una sola molécula de agua. Bueno, eso está cualificable, pero bueno, vamos a decir, molécula de agua, H2O. Todo el mundo sabe eso. Y los nutrientes pueden ser uno de 20 nutrientes, 1, 2, 3, 5, 10, son como 20 nutrientes que se utilizan para la vida. Y en la distribución de esos nutrientes están las diferencias en los seres vivos. Ustedes tienen más de este nutriente, menos de otro. Pero ¿eso cómo puede ser posible?
Lo que pasa es que todos nosotros estamos en una zona y la zona depende de sus nutrientes y los nutrientes dependen del río y del río depende de la roca madre. Y cómo, o sea, todo viene de la roca madre. Y si la roca madre es relativamente pobre en ciertos nutrientes, pues nosotros que comemos de esa roca no lo recibimos. Ahora eso está un poco calificado porque ahora se mueve comida a nivel mundial, lo cual es malo en mi opinión. Porque la comida no vuela, la comida se empuja. Entonces, para empujar, usted necesita usar combustibles fósiles, generalmente. Todavía no hemos llegado al otro sistema de combustibles no fósiles. Y entonces, toda la comida que se mueve de un lado para otro tiene que ser empujada. El arroz basmati que se come en California, las uvas de Chile, ¿cómo creen que llega a California? Y viceversa. Y entonces, eso es uno de los problemas de la civilización, que en resolver un problema hemos creado otros, más grandes todavía, pero todavía no nos hemos dado cuenta, o si no, ya nos estamos dando cuenta. Es de esperar que ustedes, que son la generación del futuro, quiero decir, se den cuenta y que lo corrijan. Que corrijan lo que se hizo anteriormente a ustedes por gente que no sabía o no quería hacerlo, por motivos económicos. Entonces, la sal es la muerte. O sea, ya al final, cuando todo se usa, termina la sal. Y entonces, ¿dónde se produce la sal en la naturaleza? Se produce por efecto del sistema vegetativo. Cuando el vegetal utiliza el agua, usa todo el agua para mantener lo que se llama su turgor. Para sobrevivir necesita agua la sal. El agua circula y eventualmente se evapora y los nutrientes buenos son utilizados por la planta. Pero hay un nutriente que la planta casi no utiliza, que es las sales, particularmente el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio se acumula y eventualmente se acumula en el terreno y hay que lavarlo. Si usted no lava el terreno, se fundió, o sea, se acabó. En unos años, 2, 3 años, se acaba la agricultura. Entonces hay que lavar el terreno. Pero lavar el terreno está muy fácil, como decir, es como jalar la bomba. Usted jala la bomba y ¿a dónde va? Nadie sabe a dónde va. Aquí en San Diego yo creo que la mitad de la gente no sabe a dónde va lo que hemos jalado de la bomba. Con la diferencia que lo que se jala en la bomba, disculpen que hable así feo, pero hay que hablar, es materia orgánica que eventualmente se evapora, se desintegra, regresa al aire. Pero la sal no pasa nunca nada. El único destino de la sal es el océano. Y por millones y mil millones de años, el océano ha acumulado sal y en este momento la cantidad de sal en el océano es 3.5 kilos por tonelada, 3,5%. Es un montón de sal. Si el océano se evaporara, quedarían tremendas montañas de sal, quién sabe, o valles de sal allí en el océano. Entonces, se demuestra pues que el océano es el término de la sal que se produce por la vida. La vida produce sal. Cuando la vida se muere, o sea, cuando la vida termina el ciclo vegetativo, ahí está la sal que hay que moverla. Entonces quiere decir que el río tiene que cargar esa agua y las zonas que están cerca del océano tienen, como se dice, suerte de estar cerca del océano, donde pueden botar su basura al océano. ¿Y qué pasa con las zonas que están en el centro? Como el caso que tenemos aquí en Estados Unidos, en el valle, lo que se llama el Gran Valle, the Great Valley, o en el lago Titicaca, en el Perú y Bolivia. Se acumula la sal. Y entonces tienen caso ustedes como en Uyuni, que ustedes habrán podido escuchar. Como ya les dije hace un rato, no hay mal que por bien no venga. Uyuni ecológicamente es un desastre porque a través de miles y millones de años ha acumulado sal. Pero turísticamente está muy bien porque ahora viene a ser el primer atractivo turístico de la nación de Bolivia. Nosotros tenemos en el Perú nuestro Machu Picchu. En Bolivia tienen su Uyuni. Mucha gente viajando a Uyuni. Aquí en este artículo nosotros hemos hablado sobre la sal, específicamente sobre la sal. Hemos contado, por ejemplo, la cuenca del lago Tulare en California, donde por 120 años ya se viene acumulando sal y no tiene fin. Y yo digo que en 60, 100 años se acabarán. Estuve allí al jefe, al ingeniero, le dije, ¿cuántos años ustedes tienen aquí? Yo pensé que él me iba a decir 100, 200, me dijo, no, aquí 60. En 60 años nos vamos, todos. Claro, él no, porque él en 60 años y él ya no está, pero los descendientes de él, porque se continuarán llenando con sal. Lo que han hecho es, había una pequeña salida para que saliera la sal y cerraron la salida hace ya 80 años. Cerraron porque no querían que saliera nada de agua, pero no puede salir la sal si no sale con agua. ¿O cómo lo vas a sacar? ¿En camión? Se puede sacar en camión, pero nadie lo ha hecho todavía. Es mucha sal. Hemos hecho estudios sobre esto a propósito. Muchísimas cantidades de sal. Aquí tienen el caso en el lago Tulare, cómo se ha acumulado en 3 zonas la sal. Y ahora están buscando una 4ª zona
porque ya se les llenó las 3 primeras zonas. El balance hídrico con el humedecimiento de cuenca, este es muy bueno y vamos a tratarlo, me lo voy a pasar porque vamos a tratar más tarde, un poco más. Las páginas dinámicas, estas son las calculadoras que a partir del año 2005 venimos haciendo en mi laboratorio. Esto, por ejemplo, es para calcular el tirante normal. El tirante normal puede ser calculado a mano, te demoraría un montón de tiempo, o haciendo una hoja de Excel, pero primero hay que hacer la hoja, o comprando un programa, o haciéndolo directamente de aquí, de donde tenemos nosotros. Tenemos 10 metros, un ancho de 1, una pendiente de 1, una pendiente del terreno de 0.006 y un manning de 0.15, ¿correcto? Y aquí calculamos. Vean ustedes que hacer este cálculo se demoró una fracción de segundo. Ha ido a la universidad el cálculo y ahora está demostrable a nivel mundial. Entonces, como ustedes ven, este es un gran desarrollo. Tenemos ese cálculo tiene unos 300 a 500 cálculos, pero hay otros que tienen mucho más, por ejemplo, este de aquí, y no lo voy a hacer porque ya no tenemos tiempo, pero los invito a ustedes a que ustedes calculen la curva de remanso M1 poniendo aquí los datos. Aquí van a estar los datos. Un dato, 2 datos, 3, 4, 5, 6 datos que ustedes tienen que poner en una forma más o menos racional para una curva de remanso M1 y obtener inmediatamente la tabla. Inmediatamente, en menos de un segundo, una fracción de segundo. Otro sí les digo, que el año 67, 68, cuando yo estuve en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, un colega mío, cuyo nombre no quiero mencionar, no viene al caso, hizo su tesis de bachillerato sobre este tema y se demoró 6 meses en hacer el cálculo. Cálculo que ahora, 50 años después, lo hacemos en una fracción de segundo. Eso es lo que hemos podido hacer en estos últimos 50 años. Evapotranspiración por el método de Penman. Esto se hace muy fácil. Ya les indiqué yo allá en los papers, en el estático, cómo se hace y cuál es el ejemplo para hacer el método de Penman. Si ustedes quieren aprender, tendrían que agarrar el ejemplo del artículo y colocarlo aquí y ver que efectivamente nos va a salir el mismo resultado. Tirante normal en una cuneta triangular. Esto es interesante porque ya hace 2 o 3 años hicimos el manual de diseño de drenaje de carreteras y consulté varios manuales y todos ellos dicen que hay que usar la fórmula de Manning para el cálculo del tamaño de la cuneta y luego te dicen, bueno, esta es la fórmula de Manning y ahí te dejan. Nosotros hemos puesto acá la cuneta y podemos diseñarla de la misma manera que lo que vimos hace un rato. Entonces esto ya está todo hecho. Balance hídrico para determinar el coeficiente de recarga de agua subterránea. Hay un argumento en la literatura, cómo se calcula el coeficiente de recarga de agua subterránea, porque se dice que este debe ser el agua que se puede tomar libremente, porque es el agua local, no el agua del vecindario. Si el vecindario tiene dueño, pues no te vas a tomar el agua del vecindario, pero teóricamente se podría arguir que sí puedes tomar el agua local. Entonces el agua local se calcula con esta calculadora, el coeficiente de recarga del agua subterránea. Multiplica la recarga, la precipitación por el coeficiente, te sale un valor. Generalmente este coeficiente está en el orden de 4 o 5%, dependiendo del clima. Y luego multiplicas por el área y tienes un volumen y punto, y caminas con eso. A nivel cuenca, por supuesto. Es importante decir que es a nivel cuenca. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos en una cuenca. La cuenca puede ser chiquita, pequeña, mediana, pero entonces tiene que entrar el gobierno allí, tiene que entrar los funcionarios del gobierno a determinar cómo se va a partir la torta. Para fulanito tanta agua, para sultano tanta agua, porque están en la cuenca. Porque si ellos bombean mucha agua, se van a tomar el agua de las cuencas vecinas, eso está demostrado, y cada vez más grande. Si usted hace un hueco de 300 metros y comienza a bombear todo el agua, pues esa agua se manifiesta con un cono de aprovechamiento del agua subterránea y eventualmente afecta, involucra a las zonas vecinas. La curva del oxígeno disuelto. Este programa está muy interesante porque yo lo he hecho caminar en default, o sea, con números, las tendencias centrales. Entonces aquí tenemos unidades métricas, ¿no? Y corra. ¿Ya corrió? ¿En cuántos segundos? Pues en 2 segundos, es muy rápido. Este cálculo tiene aproximadamente yo estimo unos 20 a 30 millones de cálculos. Y fíjense nomás, lo ha hecho en 1 segundo. ¿Y qué muestra? Pues muestra la curva de caída del oxígeno disuelto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted, como sociedad,
bota agua sucia, digamos, desagüe, aguas hervidas, domésticas, al río, el río tiene 8, generalmente a nivel de saturación en condiciones normales, 8 a 9 partes por millón o miligramos por litro de oxígeno. Pero si usted le bota comida para los microbios se comienzan a multiplicar, es como si les hubiera regalado la comida a los microbios, entonces al multiplicarse se usan el oxígeno. Cuanto más agua servida, más se cae el oxígeno. Pero la naturaleza es sabia y ella sabe recuperar, todo se recupera. Entonces aquí hay dos tendencias, una de uso del oxígeno y la otra de recuperación. Y al final se encuentran las dos y producen lo que se llama en inglés un sag, una caída, como una... Para 300 partes por millón o miligramos por litro de BOD o demanda biológica de oxígeno, y para 10% caería a 3.48. 3.48 vuelve a subir. 3.48 es el menor. En una norma internacional, este valor no debe bajar menos de 5, porque si baja menos de 5, está afectando ya a algunos peces. Y a la hora que baja a 3, casi todos los peces. 2 ya se murieron todos los peces. Y no debe ser nuestro objetivo matar o eliminar a todos los peces en un curso de agua, porque los peces también tienen derecho. Y además otra cosa, cuando llega a 0 comienza a apestar. Ya no nos gusta el que apeste, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas oportunidades. ¿Por qué apestan los ríos? Porque se baja y entonces los microbios comienzan a salir, y esos microbios comienzan a sacar el oxígeno del sulfato y lo convierten en sulfídrico. Y el sulfídrico es apestoso, huele mal. El sulfídrico está en el baño. Ustedes saben muy bien que en el baño apesta, y efectivamente es así, por el sulfídrico. Entonces, estos esquemas de cálculo nos permiten a nosotros diseñar aproximadamente, y tenemos otro que hace uno solo. Este hace 361, porque es 19 por 19. Aquí lo ven ustedes. 19 cargas y 19 niveles. Entonces, este es un cálculo muy útil para hacer la curva de oxígeno disuelto. Y la curva de remanso. Este es el mismo programa anterior, solamente que en español. Ya lo hemos traducido al español. Entonces, ahora sí yo entro, ya me queda poco tiempo, voy a entrar al tercer nivel, que son los videos. Esto es realmente nuestra tercera actividad, que comenzó el año 2009. Me demoré 2 años. Siempre me demoro yo 2 años. Nunca entro yo al principio. ¿Por qué 2 años, digo? El año 2005, a finales del 2005, se creó el canal de YouTube, o sea, YouTube. Luego, el 2006, Google lo compró por una cantidad enorme de dinero. Dicen que fue $1 billón a 3 muchachos, 3 ingenieros que desarrollaron YouTube. Luego el 2007, el 2008, el 2009 nosotros nos subimos al carro, mi laboratorio, y nos demoró 3 meses aprender cómo hacer esto. Primero hacíamos nuestro propio streaming, pero luego 2 años después decidimos que para qué vamos a competir con YouTube. Y entonces ahora lo tenemos solamente en YouTube. Ya hemos suspendido nuestros propios servidores, porque queríamos hacer la competencia a YouTube, es imposible. Entonces tenemos todos estos videos que ahora les voy a mostrar. No tengo tiempo para mostrarles todos. Son 3, 6, 10, 15 videos, fíjense. Les voy a mostrar uno de cada uno. ¿Cuál quieren ver? Lambayeque o Piura. No les voy a mostrar todo, solamente una parte, para que ustedes vean lo que hacemos. Marco, ¿está bien? Sí, doctor. Sí se escucha. Se ve, ¿no? La famosa Laguna La Niña. La Laguna La Niña se forma aproximadamente cada 15 a 20 años en la costa norte del Perú, en los departamentos de Lambayeque y Piura, como resultado de los escurrimientos extraordinarios de los ríos La Leche, Motupe, Olmos, Cascajal y Piura. Un enorme bordo de arena, paralelo al océano, produce el almacenamiento de agua dulce en la laguna. Aquí está el bordo. Con una longitud de 137 kilómetros y un ancho máximo de 14 kilómetros. La laguna se seca eventualmente por evaporación en el desierto semiárido de la costa norte del Perú.
¿Cómo se hacen estos videos? ¿Quién los hace? Cualquier persona que sabe hacerlo, que tiene la idea y tiene los mecanismos para hacerlo. ¿Por qué se hace? Porque queremos difundir estos temas. Identificamos el problema poco conocido. ¿Dónde está la Laguna La Niña? Casi nadie sabe, inclusive en la zona. Pero llegamos y con suerte pudimos tomarle fotos. Como ustedes vieron ahí, esa es una laguna, pero es una laguna estacional. Los videos, los temas didácticos. Vamos a hablar aquí de un tema didáctico. Voy a mostrarles. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos nuestro libro que data del 2014 y la gente lo compara con el libro de Cho que data de 1959. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro libro está al día. Es completamente gratis. Disponible en línea. Ampliamente ilustrado. Y ya voy a terminar. Entonces, ya hemos visto cuál es la diferencia. Pasamos a los temas avanzados. Diseño de un canal estable utilizando el exponente de la curva de gasto. Diseño de un canal estable, este está en español. El diseño de un canal revestido con fuerte pendiente para que sea hidráulicamente estable está gobernado por el conocido criterio de Veternikov. Sin embargo, puede demostrarse que este depende de la forma de la sección transversal, ya sea trapezoidal, rectangular o triangular. Para una sección dada, existe una relación única entre el exponente beta de la curva de gasto, caudal versus área de flujo, y el valor de V sobre F, en el cual V es el número de Veternikov y F es el número de Freud. En este video aplicamos la calculadora canal en línea 15B para calcular el valor de beta y el correspondiente número de Veternikov para una sección rectangular, trapezoidal o triangular. Se llevan a cabo 3 series de ensayos en un canal hipotético, manteniendo constante el caudal Q, el coeficiente de fricción N y la pendiente de fondo S, y variando el valor de la pendiente lateral, ondas pulsantes u ondas de rollo. En ciertos casos, las ondas pulsantes pueden llegar a ser de tal magnitud que pongan en peligro la seguridad de la vida humana y la propiedad, como lo demuestra la experiencia reciente en algunos ríos canalizados de La Paz, Bolivia. Por lo tanto, es imperativo diseñar las canalizaciones de los ríos para evitar o disminuir la incidencia de ondas pulsantes. Este objetivo puede ser de fondo más apropiado para el diseño, teniendo en cuenta el criterio de Veternikov. Siendo el ancho de fondo B y especificando una sección trapezoidal, Z mayor que 0. El programa considera 3 series de secciones trapezoidales. A, Z igual a 1. B, Z igual a 0.5. C, Z igual a 0.25. Los resultados del cálculo se muestran en las tablas 2 a 4. Se concluye que al reducirse el ancho de fondo B en el rango 5 a 1, el número de Veternikov se reduce más rápidamente a valores menores que 1 para los menores valores de la pendiente lateral Z en el rango 0.25 a 1. Nótese que el menor valor de V igual a 0.55 se obtiene para el caso Z igual a 0.25 y B igual a 1. Eso sucede, es un poco raro eso, pero sucede por cómo se define el número de Freud. El número de Freud no está definido por la profundidad, sino más bien por la profundidad hidráulica, que depende del ancho de flujo. Entonces, ahí hay un efecto que permite modificar el beta, que es el famoso valor, que es la relación entre el número de Veternikov y el número de Freud, y llegar a un valor apropiado que disminuya el número de Veternikov, porque es necesario
forzando la sección transversal para que el número de Veternikov sea menor que 1, porque si es mayor que 1, puede producirse las ondas pulsantes. Por último, tenemos aquí en temas diversos, hemos llegado, voy a terminar en 10 minutos aquí, tenemos los temas diversos. ¿Por qué temas diversos? Porque tenemos temas avanzados que ya les avancé. Esto que les he mencionado hace un minuto es un tema súper avanzado. Lo hemos desarrollado en febrero de este año, antes de la pandemia. Y estamos publicando, mandando para publicación de un artículo en la conferencia que va a haber, creo que va a ser virtual, en Acapulco, en abril del próximo año. Una conferencia de hidráulica. Por último, voy a hablar sobre los temas diversos. Los temas diversos quieren decir que no son temas de ingeniería, son temas de interés del que los desarrolla. En este caso, el que les habla. Voy a hablar primero del complejo arqueológico de Aipate. No sé si ustedes hayan visitado, ustedes que viven en Piura, hayan visitado este complejo. Este es Humboldt en sus escritos de 1802. Humboldt llegó a Aipate. El complejo arqueológico de Aipate está ubicado en el distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú. El sitio fue ocupado con anterioridad a 1532 por la cultura inca. Con una extensión de 200 hectáreas, contiene varias edificaciones, entre las que destacan la cayanga, usada para concentraciones sociales, el Aquiahuaca. El siguiente es el observatorio de Chanquillo, en Casma. Este observatorio tiene 2.400 años. En el sitio arqueológico de Chanquillo, en la provincia de Casma, departamento de Ancash. Este es un lugar muy antiguo, de casi 2.400 años de antigüedad. Y lo que nosotros vamos a poder observar es el templo fortificado con 3 estructuras amuralladas y 2 torreones principales. Y en la parte baja vamos a poder observar, que les iba a permitir observar el nacimiento del sol en tiempos que ellos podían... Estas son las 13 torres, 13 torres correspondientes a 13 meses lunares. Poder tener en cuenta los equinoccios, los solsticios que se daban durante todo el periodo del año. Era muy importante para ellos conocer la posición de los astros, saber con exactitud en qué tiempo ellos estaban para poder guiar a su pueblo. Era algo que los sacerdotes en aquella época lo podían hacer. El reloj solar de Chanquillo, poco conocido, un observatorio solar. Y finalmente ya estamos llegando al fin de mi presentación. No sé si tengamos tiempo, pero les voy a mostrar aquí el Museo de Arte Italiano. Yo creo bastante poco conocido en Lima. Tal vez este es uno de ellos, pero es, en mi opinión, es fabuloso. Museo de Arte Italiano en Lima.
Y finalmente, los últimos 2 videos. Y finalmente, ya me quedan 3 minutos, el último video, que es la Sala Prehispánica, un nuevo museo que hay en Lima ahora, que a lo mejor ustedes no han tenido oportunidad todavía de visitarlo. Y ya con esto ya terminamos la demostración de lo que se puede hacer en línea, particularmente en ingeniería hidráulica, pero no limitado. Se puede hacer realmente cualquier cosa en línea.
Gracias.